Estamos de vuelta aquí en nuestro tercer bloque con un tema que nos apasiona con Rosa, con muchas preguntas en el corte. No dejamos de preguntar porque queremos conocer todo. Bueno, pero algo importante, este es el inicio. Ya le comprometimos a estos expertos que vengan a seguir contándonos sobre todas las innovaciones que está ocurriendo en la educación superior. Bueno, doctora Aguilera, ¿nos podrías decir este proceso de acreditación? Entendemos que algunas carreras a distancia ya iniciaron antes de la pandemia. Como bien lo dijo en el primero o segundo bloque, no recuerdo, pero comentó que se aceleraron los procesos. Querían empezar a tener una matriz, pero se aceleraron. ¿Quiénes ya iniciaron? ¿Cuántas universidades, carreras? Muchas gracias por esta muy buena pregunta. En realidad aquí en Paraguay hay ya en el trabajo de la educación a distancia. Hay universidades que no tienen una oferta aprobada por el ente rector, por el CONES, pero toda la vida ha utilizado esos recursos para llegar a mejores niveles de aprendizaje. Y hay universidades, institutos que tienen o ya tienen a la fecha ofertas aprobadas por el CONES, para que la audiencia tenga una idea. De 55 universidades, al menos 10 ya tienen ofertas aprobadas, ofertas de grado estamos hablando de ingeniería, arquitectura, las carreras que tienen, digamos, cierto apego al desarrollo teórico, poco uso de laboratorio, porque sabemos bien que hay titulaciones que no permiten 100% la modalidad, aunque hoy día los robots están haciendo muchas cosas también, ¿verdad? Esas universidades actualmente ya tienen la habilitación oficial, entonces podemos pasar a la segunda etapa de calidad, que es verificar el cumplimiento de estándares básicos. ¿Y qué quiere decir estándares básicos? Que tenga plataformas, que tenga docentes entrenados, que ninguna de estas universidades renuncien a las 3 misiones sustantivas. Las 3 misiones sustantivas son la formación profesional superior, la investigación científica y tecnológica y la extensión universitaria. Esto dice la Constitución Nacional, o sea, no puede llamarse universidad. En cualquiera de las modalidades, llámese modalidad presencial o modalidad a distancia, debe cumplirse. Para que la ANEAE otorgue un sello de calidad a una de las ofertas en la modalidad a distancia, debe hacerse muy bien estos procesos, pero además debe cumplir con posibilidades de hacerle auditorías académicas en el sentido de verificar la accesibilidad o verificar que el docente esté entrenado para el manejo de esas plataformas, que cumpla con los criterios de practicidad, que los estudiantes puedan leer, seguir, que haya buenos procesos de inducción, porque hay que reconocer que en la modalidad de distancia uno de los problemas más graves es el abandono de los chicos. Y el abandono mucho tiene que ver con buenos procesos de inducción. La entrada es fundamental. La ANEAES, para que la audiencia se ubique en el tiempo, este viernes se va a cerrar el proceso de validación. Es la consulta a la sociedad académica. ¿Sí qué piensa eso? Van a volver muchas recomendaciones. Vamos a tomarnos 8 días y probablemente fines de agosto del 2020 se esté aprobando el primer mecanismo para evaluar y acreditar programas de grado, carreras de grado y programas de posgrado en el formato a distancia. En septiembre estaríamos convocando y ahí ya tenemos la lista, muchas universidades. No puedo decir el nombre en este momento porque no tengo la autorización, pero hay universidades que tienen 15, 16 ofertas ya aprobadas hoy día. Entonces son universidades que pueden someterse a este proceso. Por supuesto que los parámetros son diferentes. Por supuesto que esto exige mucho más inversión a la universidad, porque tiene que tener no solamente los programas, sino también debe tener los equipamientos necesarios y debe permitir que los órganos de control como el CONES o el propio ministerio o la propia ANEAES pueda tener acceso a los datos finos. Educación a distancia no es intercambio por WhatsApp, educación a distancia no es intercambiarnos correos. Todo esto suma, pero en realidad que esto va mucho más allá que lo que estamos haciendo en este momento en muchas instituciones.
Muchas gracias. Bueno, celebramos que ya hay muchas universidades que han avanzado y yo creo que es un gran alivio para muchos estudiantes que estaban o queriendo continuar o queriendo acceder a una carrera universitaria. Entonces, tranquilo que ahí estamos ya acreditando y haciendo todos los procedimientos y mecanismos necesarios. Felipe, queremos conocer la mirada desde la UNA. ¿Qué facultades hoy ya están iniciando el proceso de acreditación o ya están acreditadas para poder oficialmente hacer cursos a distancias? Sí, a nivel Universidad Nacional de Asunción, la referente es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la conocida como FACEN UNA. En esta facultad, en esta unidad académica, existen 4 carreras que se desarrollan en la modalidad semipresencial de educación a distancia. Esta modalidad semipresencial de educación a distancia es un modelo en el cual gran parte, prácticamente un 90% del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace en la modalidad totalmente virtual, o sea, bajo el mecanismo virtual, y con una presencialidad mínima, pero que no se entienda esto como que es como que marginalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino es justamente para optimizar algunos actos del proceso pedagógico que deben necesariamente ser presenciales. Por ejemplo, el examen final sí o sí es presencial y alguna que otra práctica de laboratorio que obviamente requiere la presencia del estudiante en el recinto de la institución. Entonces, hay disciplinas dentro de estas 4 carreras que son en alguna medida completamente virtuales en su proceso de enseñanza-aprendizaje y su examen final presencial, y en otras existe una pequeña carga de presencialidad que se circunscribe a momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje que requieren la optimización y la puesta en práctica de los conceptos y marco teórico que se desarrollan en las disciplinas. Por ende, cuando se encuentran estos estudiantes en momentos bien marcados y establecidos pedagógica y estratégicamente dentro del semestre, en los laboratorios dentro de la institución. Pero hay que reconocer también que no todo puede ser llevado a distancia. También hay algunas carreras que por su naturaleza no pueden ser medicina, ingeniería, pero las que sí pueden, entonces eso existe. Excelente. Bueno, así es que los laboratorios tienen mucho que ver y nosotros estamos haciendo un estudio también sobre laboratorios virtuales en algunos casos. Entonces, son cosas que seguramente en este tiempo van a estar estudiando y analizando. Bueno, vamos a un corte y volvemos enseguida con más de resiliencia en educación superior. No te muevas. Va a permitir hacer frente a la contingencia del COVID. Vamos a destinarla a los hospitales de Limpio y al hospital de Paraguarí, de modo a dotarle de la posibilidad de poder atender e incluso en determinados momentos, si fuera necesario, esto se puede terapizar. Estamos de vuelta aquí en nuestro cuarto bloque con el tema de resiliencia en la educación superior. La educación superior también incluye posgrado, así es que desde el punto de vista
de la Agencia Nacional de Acreditación, ¿cómo estamos en ese proceso de posgrado, doctor Aguilera? Bueno, muchas gracias por preguntar esto. También tener su mecanismo nuevo, totalmente para el formato virtual. Y cuando hablamos de posgrado, algo que siempre debatimos a partir del marco legal, que es la Ley de Educación Superior, estamos hablando puntualmente de especializaciones, maestrías y doctorados. La agencia ha comenzado el proceso de evaluación en el formato presencial. O sea, desde el 2010 que estamos haciendo convocatorias, siempre hicimos nosotros evaluaciones de programas en la modalidad presencial. Pero a partir de este año, con la aprobación de estos mecanismos, la vida va a cambiar. La vida va a cambiar porque creemos que las universidades van a transformarse. Es más, yo tengo como un pronóstico de que al menos 50% de todas las ofertas de posgrados van a tener que reconvertirse en el formato virtual, y eso va a exigir formar a gente que sea experto en los entornos de aprendizaje. Esto que Felipe decía, experto en diseño instruccional, porque hay que conducir muy de la mano, hay que ser muy selectivo y hay que formar a los docentes también a manejar, porque este recurso es útil, es provechoso, coadyuva lo que el sistema quiere siempre y cuando el docente sea un actor activo. Fíjense, nuestros alumnos cuando no quieren escucharnos más, ¿qué hacen? Apagan la cámara y se van. Eso significa, es como una alerta al profesor de que no está pegando su clase, ¿verdad? O sea, hoy día hay todo un replanteo. No existe mucha teoría sobre la didáctica en la educación, la modalidad a distancia. O sea, tenemos que volver a recrear hoy día y reaprender muchísimas cosas. Fíjense lo que el productor hoy nos decía al inicio del programa. Estaba cuidando nuestra imagen. Decía, Raúl, levanta más tu torso para que se pueda ver. Lilian, esa luz está haciendo, está alumbrando. Bueno, eso mismo que el productor está haciendo, también nosotros mismos hacemos con los funcionarios, ¿verdad? Porque el recurso de comunicación es la videoconferencia. Entonces le decimos, tiene que tener fondo de pantalla, debe tener mínimamente alguna decoración y por sobre todas las cosas, algo que ustedes dijeron hoy, se peinaron, se fueron a la peluquería. Este es un tema no menor, gente. Este es un tema no menor de cuidar la apariencia personal, porque si bien estamos distanciados por la tecnología, también el alumno percibe y ve si hay esfuerzo del docente, si se peina, si se afeita. O sea, cuando discutimos este tema en la educación, raras veces no discutimos, ¿verdad? Pero en un pequeño sondeo que hice con los estudiantes, ustedes no se imaginan lo que ellos manifiestan de la importancia de ver, de escucharle a su profesor y de verse entre ellos también. Después de 2 meses, nos reunimos todo el equipo de la ANEAES por primera vez. Siempre teníamos reuniones fragmentadas, pero quisimos que la gente se vea. Ustedes no se imaginan el rostro de alegría. Esto mismo pasa con los niños, esto mismo pasa con los jóvenes. Queremos vernos, ¿verdad? Entonces estamos ante nuevos desafíos y nuevos retos que la propia pedagogía y la propia didáctica no lo ha creado todavía. Tenemos que seguir discutiendo y construyendo todos juntos una nueva forma de aprender. Muchas gracias. Y rescato esto que decía doctora Aguilera. Realmente hay cosas que de repente no nos damos cuenta y coincido totalmente con el doctor Aguilera, que qué importante es la imagen, lo que transmitimos. Da gusto ni ver gente que está bien puesta. No decimos ni que estén en peluquería docentes, porque por ahí los docentes nos van a decir, estamos trabajando el triple, ¿querés que nos vayamos a peluquería? No, por favor, señores docentes, sino que se trata de lo que se transmite, ¿verdad? Da gusto verle a alguien que esté bien puesto, con una linda sonrisa, que esté transmitiendo esa onda positiva. Creo que es el complemento perfecto y es un todo. Realmente muy importante lo que decía el doctor Aguilera, que muchas veces no nos percatamos o no tenemos en cuenta. A Felipe Villalba le quería consultar en relación a ese diseño instruccional que tiene que ver con la didáctica, la pedagogía. Felipe, conocer un poco en detalle de qué se trata ese diseño.
Bueno, dentro de la educación a distancia, que obviamente en el contexto que vivimos hoy en día de la sociedad de la información y el conocimiento, donde las tecnologías son los que nos permiten justamente hacer esto que estamos haciendo, existe todo un sistema de trabajo, un equipo en el cual el diseñador instruccional es un recurso humano, es un talento humano que está preparado como para guiar esos procesos, empaquetar justamente esos productos conocidos como objetos virtuales de aprendizaje, de tal manera que los docentes vayan planificando todos sus materiales didácticos y su proceso didáctico, el cronograma, la evaluación dentro de los parámetros establecidos en algún reglamento, para que puedan ser implementados en el sistema de educación a distancia, que va a correr obviamente a través de los recursos existentes como los entornos virtuales de aprendizaje, las plataformas en sí. Entonces, ese es un profesional muy nuevo, muy específico para este ámbito, quizás nuevo para la mayoría, pero ya existía desde hace mucho antes. Incluso cuando la educación a distancia no era mediada por tecnología, ya existía un diseñador instruccional, y de hecho tiene un poco el diseñador instruccional del corrector de la editorial, tiene un poco de ese elemento, tiene un poco de diseñador gráfico, tiene un poco también de percepción de la imagen pública. Lo que hace rato estábamos hablando del tema de la luz, tiene que ver mucho, porque no solo hay que cuidar el fondo, el contenido en sí, sino las formas en que se transmite, el lenguaje, la redacción. Hay todo incluso un concepto denominado dentro del diseño instruccional que es el diálogo didáctico mediado, porque está mediando un objeto virtual de aprendizaje, puede ser un PDF. Por eso muchas veces se dice enseñanza por PDF. El PDF en sí no tiene la culpa, lo que tiene la culpa es el contenido que quizás no esté bien abordado. Muchas gracias, Felipe. Realmente creo que es un mensaje muy alentador para todos los docentes de que tenemos ese diseño instruccional en donde detalladamente nos va a dar, digamos, un panorama general de cómo debemos abordar este tema de la educación a distancia. Bueno, vamos a un breve corte y enseguida volvemos con más de este interesante tema, resiliencia en la educación superior. Volvemos enseguida.